Y el alma es lo que va al infierno o lo que va al lugar de espera donde esperan los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Ya? Entonces, eso es diferente, ¿no? No adoramos dioses, adoramos al verdadero Dios que consta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. O mejor dicho, adoramos a los verdaderos dioses. ¿Amén? ¿Qué otra cosa cambia en la Iglesia Católica? Por ejemplo, la palabra rezar, que significa repetir oraciones. Porque rezar no es conversar con Dios. Rezar es simplemente repetir a cada rato lo mismo. También hacen lo mismo los judíos. ¿Sí saben que los judíos hacen eso? Cuando van al libro de los lamentos, yo he escuchado que hay judíos que repiten 40 veces una palabra para que Dios lo escuche. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, no es necesario que repitas muchas veces una palabra porque Dios ya te escuchó? Eso dice en el Evangelio de Juan, que Dios ya no te escuchó, no es necesario que estemos repitiendo. Pero ellos por costumbre tienen que van al muro de los lamentos y están pidiéndole al Señor bendición y pegan la frente contra el muro. No es que se pegan, sino que como que ya mueven la cabeza, repiten 40 veces o 20 veces una palabra, porque dicen ellos que al repetir Dios le escucha. Será creencia. ¿Amén? Entonces, otra cosa más en la que cambia, por ejemplo, ellos le llaman misa, que tiene otro significado. Nosotros le decimos culto. ¿Amén? Una cosa es culto y otra cosa es misa. No es lo mismo. ¿Amén? ¿Sabe lo que es culto y lo que es misa? ¿Sabe lo que es culto y lo que es misa? ¿Sabe o no sabe? No, entonces investigue. Le dejo como tarea que investigue qué significa la palabra culto y la palabra misa. Estamos hablando ahorita de la materia liturgia. Estamos hablando ahorita de la materia que se llama liturgia. ¿Amén? No es que le mando a investigar cosas católicas, sino que usted tiene que saberlo porque algún día alguien de repente le pregunta, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Misa, culto. ¿Por qué a ustedes culto? ¿Por qué ellos misa? ¿Amén? Y usted sabrá explicarlo. No se lo digo porque es mejor que usted lo investigue y ya investigándolo usted se queda algo más que sea aquí. ¿Amén? Y ahí usted con lo que se le queda aquí, usted lo puede compartir con otra persona. Amén. Antiguamente, hace unos 50, 60 años atrás, según la historia católica, el cura daba la misa de espaldas. De espaldas porque él tenía la creencia de que la gente que iba a la iglesia era la pecadora. Y en cambio el cura era el único que tenía contacto con Dios, era el santo. Y él no tenía por qué ver a la gente pecadora. ¿Amén? Y cuando daba la hostia, cerraba los ojos para no ver a la persona, ¿no? Y ahí le daba la hostia. Sí, hace unos 60 años atrás. 60 o 50 o 100, ¿ya? No me acuerdo exactamente el tiempo, pero es por ahí casi. Y por eso es que había esa controversia, porque ya estaba la iglesia evangélica. Y ellos les enojaba de que la gente enseñaba la verdad. Y decían los pastores, no, todos somos pecadores arrepentidos. ¿Yo por qué tengo que darle la espalda a la gente? ¿Ven? Y por eso es que ellos se vieron obligados a cambiar muchas cosas. Les doy solamente un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ciertos estados que sí les gusta el catolicismo, donde tienen santos, pero no muchos. Y hay otros estados donde a la gente no le gusta mucho el catolicismo y esas iglesias católicas son pequeñas, pero no tienen ningún santo, solamente tienen la cruz. Esa no llaman a carismática. No, estoy hablando de católica. Católica, carismática es otra cosa. Es otra.
es de la línea católica misma, sino que ellos usan esa táctica para atraer la atención de la gente, que ellos saben que como la gente allá en Estados Unidos, en colegios y escuelas antes, ahorita no, pero antes sí les enseñaban Biblia. Antes daban clases de teología, escuela, colegio, universidad. Y eso fue prohibido por el presidente J.F. Kennedy. Él prohibió la oración, prohibió la enseñanza de la palabra, sacó la palabra de los puestos públicos y prohibió la oración pública en universidades y en todo evento. ¿Y por qué hizo eso? Porque una mujer se quedó. Una mujer que era lesbiana, solo por eso, una, imagínense, sin tomar en cuenta el pensamiento de todos los demás. Entonces él prohibió todo eso. Y claro, como dice bien la Biblia, que el corazón del ser humano es chueco. ¿Qué hicieron los otros políticos después de Kennedy? No hicieron nada, ahí dejaron todo, hasta ahorita. Por eso es que ahorita que yo escuchaba cuando ganó Donald Trump decía que quiere volver a la oración en escuela, colegio y universidad, ya está que la gente protesta. Ya está que protesta. ¿De por qué? ¿De por qué? Entonces, Kennedy lo que hizo fue cumplir el deseo de muchos que no querían, porque a la fuerza tal vez oraban en escuela, colegio y universidad, a la fuerza, pero porque no querían de verdad. ¿Ven? Entonces, nosotros los seres humanos inevitablemente siempre vamos a ser esclavos de alguien. Que la gente diga vivimos en libertad, eso es falso. Es falso. Toda la vida vamos a servirle a alguien. Toda la vida hasta nuestra muerte. ¿Ven? Entonces, si usted está en un país donde un gobierno toma el control, la gente sufre. Pero ¿quién hace algo? Nadie. Porque nadie quiere morirse, ¿no? Deben sufrir en silencio, que ese gobernante haga lo que le da la gana. Pero ¿dónde viene el gran problema? En la rebeldía natural del ser humano. Cuando es tocada nuestra libertad rebelde, ahí es donde protestamos y reclamamos. Claro que lloramos cuando hay un gobernante malo, lloramos y nos quedamos, pero ahí sigue gobernando. Pero si viene un gobernante correcto que dice estas cosas son así y la verdad es verdad y la mentira es mentira, ahí sí se levanta el pueblo a protestar. Qué raro, ¿no? Con el otro se quejan pero se someten. En cambio, al que viene a hacer algo justo, ahí sí la gente se levanta y quiere que la mentira. Quieren hasta medio matarlo. ¿Por qué? Porque va a decir la verdad. ¿Ven? Entonces, estamos en la clase de liturgia. La liturgia desde el tiempo pasado no era algo definido. Cuando usted y yo nos vamos al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted lee todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí ya se estaba formando un tipo de liturgia, pero todavía no estaba ordenada totalmente. Pero a diferencia de las iglesias de hoy, en el libro de los Hechos era el Espíritu Santo el que tomaba el control de los cultos. Ahora somos los seres humanos los que tomamos el control. ¿Ven? Son pocos los pastores que saben cuando Dios quiere hacer algo y le dan libertad. Le dan libertad en el culto. Pero muchos pastores se rigen a lo que dice el sistema de culto. Exactamente a esa hora empieza y exactamente a esa hora termina. Si ven que se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, ellos dicen, no, ya hay que terminar y ahí termina todo. Igualmente Dios respeta también, porque Dios no se pone a pelear con los hermanos. ¿Ven? En cambio, el pastor que sí tiene visión dice, no, ve que se está manifestando el Señor y dice, sigan nomás. Y ahí empieza algo poderoso, ¿no? Dios se mueve y empieza a ocurrir muchas cosas. Y eso es algo bonito. Por eso es que en muchas iglesias donde el Señor se mueve, es verdad, dicen empezamos a las 7, pero no sabemos a qué hora termina. ¿Por qué? Porque el que termina el culto es el Señor. No es el humano. Amén. Y entonces,
La definición de la palabra liturgia, usted lo va a investigar, usted investigue, lo debe ver, investiguelo. La palabra liturgia, ponga ahí como deber investigar la palabra liturgia, culto y misa. La palabra liturgia, culto y misa, como investigación. ¿Amén? Veamos entonces que las iglesias no tienen la misma liturgia. Cada iglesia practica una liturgia muy diferente. ¿Sí me voy a entender? Yo sí me enojo cuando yo, bueno, oigo que viene a mí invitados de otras iglesias, y cuando tenemos el culto siempre hay hermanos que dicen a otros, no de la iglesia. No me lo dicen a mí, dicen al que está sentado. Oye, dice, su pastor está mal, ¿cómo va a empezar a orar de tal hora a tal hora? Así no es. Solo 5 minutos, ¿no? Pero el que está acostumbrado a orar 2 horas antes del culto, va y le dice, no, así no es, se ora 2 horas. Pero está mal, porque cada iglesia tiene su liturgia, o sea, tiene su libertad de organizar su propio culto. Yo no puedo mandar en el culto de otro pastor, yo tengo mi propia liturgia en mi iglesia. ¿Ven? Y ese pastor tiene su propia liturgia en su iglesia. Si él hace que empiece 2 horas de oración, es porque así Dios le ha guiado. Y si acá empezamos con media hora de oración al principio, es porque así Dios nos ha guiado. Igualmente Dios respeta y se manifiesta tanto en una como en otra. ¿Ven? Porque todos somos sus hijos. Yo le digo esto porque siempre usted va a escuchar gente que dice, bueno, su pastor está mal, ¿cómo va a hacer una vigilia solo de predicación y de predicación? Se le duerme la gente. ¿Sabe que una vez yo estuve en una vigilia donde el predicador solamente habló empezó a hablar desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana? Solo predicó toda la noche y increíblemente nunca nos dormimos. Ninguno nos dormimos, ninguno sentimos sueño. Y toda la noche hasta las 6 de la mañana pasó volando la vigilia. Después yo entendí que esa fue una manifestación del Señor. Ya cuando me di cuenta eran las 6, ninguno se había dormido, ninguno había cabeceado, nada. ¿Ah? No, él empezó a predicar a las 12 y terminó a las 6 de la mañana. La vigilia había empezado como a las 8 de la noche. ¿Ven? Entonces hay gente que se queda mirada por eso y dice, no, pero que si la vigilia, a ver, escúcheme, la vigilia dice no, un predicador gritón, una gritona cantando, y todo grita porque para que nadie se meta, ¿sí o no? Y pura danza y puro movimiento de cuerpo. ¿Ven? Pero imagínense si usted tuviera delante suyo al apóstol Pablo y usted lee el libro de los Hechos que él predicó toda la noche. Y usted dice al apóstol Pablo, está mal para el apóstol Pablo. Mi pastor pone a predicar, a cantar y después todo. ¿Sí o no? Y después la comiló. ¿Qué cree que le va a decir eso al apóstol Pablo? Entonces, por eso le digo, las liturgias son diferentes en cada iglesia. No hay un orden bíblico. La Biblia no nos da un orden. Escúcheme bien. No existe en ningún lugar de la Biblia que diga, se empieza orando, después cantando y después predicando. Tampoco dice, se empieza predicando, cantando y al último orando. Y como los seres humanos, Dios sabe que los seres humanos somos rebeldes por naturaleza, aunque dijera eso la Biblia, no lo haríamos. ¿Amén? No lo haríamos. Por eso es que Dios es sabio y Dios deja que escoja a cada uno como quiera hacerlo. ¿Sí me debe entender? Entonces, no es lo mismo la liturgia en su iglesia que la liturgia en otra iglesia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como invitado? Simplemente participar del culto y punto. No tengo por qué sentirme ofendido ni criticar tampoco. ¿Amén? Ni criticar, sino simplemente participar del culto porque es una bendición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
A ver, hermano, ¿para usted qué es una liturgia? Diga en su propia palabra. Por la investigación de toda semana, pero no hay clase de vida por aquí, pero la liturgia es el programa que se va a organizar o se va a realizar en un culto o en un evento, porque no solamente hay una liturgia para un culto, sino también para programas, para eventos. No tampoco solo en los cristianos, sino también en los católicos. Claro. A ver, hermana, las dos, para cada una que significa la palabra liturgia. Para mí es como la organización de algún evento, no solamente de un culto, de algún evento, y que nosotros debemos acatarnos a la liturgia de ese evento, nosotros como invitados. ¿Y usted, hermano? Es como así como una secuencia de pasos que hay que seguir, que hay que respetar y participar en eso. Ya, entonces está en lo correcto. Ya cuando investiguen la palabra liturgia y van a ver más, ¿no? Ya, y le digo que liturgia no solamente es en la iglesia evangélica, también casi todas las iglesias del mundo entero de diferentes religiones usan su propia liturgia. Todos. ¿Ven? Sea religiones chinas, hindúes, cualquiera, utilizan sus ritos ceremoniales que se llaman liturgias. ¿Ven? A veces le cambian de nombre, pero es una liturgia porque es un servicio que se da a la comunidad, a las personas. Y entonces, yo les repito, pues, no hay ningún problema con que cada iglesia tenga su propia liturgia, porque igualmente Dios se manifiesta en cada uno. ¿Ven? ¿Qué puede ser? No le mando a investigar, no se fatigue, simplemente en esta semana déle una ojeada al libro de Hechos poco a poco, como vaya pudiendo. Y usted vaya notando de qué manera, o sea, no le digo cómo debe, sino simplemente para que usted vaya viendo. ¿Cómo ellos organizaban los cultos en las casas? Porque no existían todavía iglesias. Por cierto, la palabra iglesia está mal dicha. ¿Ven? Esto no es iglesia, es un templo. Esto es un templo. Iglesia somos nosotros. Usted es iglesia. ¿Ven? Esto es un templo. Es una casa de adoración, donde se viene a adorar a Dios. ¿Se da cuenta? En ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, no existían estos lugares de reunión, por eso ellos se reunían en las casas. Pero había un templo. ¿En dónde estaba ubicado el templo en los tiempos de los apóstoles? ¿En dónde estaba ubicado el templo en el tiempo de los apóstoles? Pero el templo de los judíos. Eso es en Jerusalén. En Jerusalén. Había un solo templo, no había más. Pero también, o sea, pero también en ciertas ciudades los judíos también, ellos cuando se reunían, no tenían sinagoga, o sea, pregunto, ¿no? Sinagoga era diferente al templo. Claro, era diferente al templo, pero eso ya eran las ciudades donde ellos habían emigrado. Claro, o sea, y allí después hacían en casa también las reuniones, ¿no? O sea, A diferencia de los apóstoles, por ejemplo, en la sinagoga y en el templo, ellos ya tenían su liturgia de acuerdo a la ley de Moisés. Ellos se dirían a eso. Pero en cambio, cuando vino Jesucristo, todo cambió, todo fue diferente. Ya los apóstoles tenían otra liturgia muy diferente a la que se usaba en el templo y en las sinagogas. Por eso es que fueron expulsados, no quisieron que ellos ingresen, porque los consideraban una secta. ¿Ya? Por eso es que no querían ellos que los que seguían a Jesús entren a sus sinagogas o al templo. Estaba prohibido. Entonces, ¿qué tenían que hacer los apóstoles para adorar a Dios? Tenían que hacerlo en sus propias casas. ¿Ven? Y por cierto que eso algún día sucederá de nuevo, algún día, en el mundo entero, algún día. Ya la gente no podrá reunirse en los templos, sino que tendrá que regresar a las casas, a los cultos. Así es en China y así es en otros países donde los cristianos son perseguidos. ¿Ven? No pueden ellos reunirse en templos como nosotros.
Bien, yo me acuerdo de que contaba un norteamericano que lo habían invitado a predicar a una ciudad que era frontera con China. Y casualmente había bastantísimos chinos que habían salido con permiso especial para estar ahí, en ese lugar, porque en ese lugar que era frontera con China, ya, ahí podían tener un culto de varias horas, no había problema. Pero en China no se puede hacer eso. En China el gobierno le dice a tal hora empieza y a tal hora termina. Si no te sometes, te cierran la iglesia. Y a ver a dónde te reúnes. Y si te reúnes en otro lugar que no es la iglesia donde te venías, te cogen preso. Persiguen a cristianos peor que aún delincuentes. En China. ¿Ven? Entonces este predicador dice que cuando él ya terminó la enseñanza y todo, un hermano cristiano chino se levanta, le da la mano y dice: a mí me gustaría, dice, tener la libertad, dice, para ir como en Estados Unidos, que se reúnen libremente en las iglesias, adorar a Dios y todo. Entonces dice que el norteamericano le dio como sentimiento en el corazón y empezó a llorar. Y el chino le dice a él: ¿por qué llora? Dice, ¿sabe por qué estoy llorando? Dice, porque ustedes que no tienen libertad, se arriesgan a caminar varias horas para estar aquí, escuchando la palabra. Se llevan un pedacito de hoja de la Biblia bien oculto para meditarlo toda la semana. Oran a Dios varias horas. O sea, ustedes se esfuerzan por buscar de Dios. Pero en mi país, donde supuestamente es libertad, si la iglesia está muy lejos, no aparece. Y si está lejos, aparece a mitad del culto. ¿Ya? O sea, donde supuestamente es libertad, la gente no le da importancia a las cosas. Y es verdad. ¿Sabe por qué le digo? Porque si uno está, por ejemplo, en una iglesia, no quiero que se ofenda al que vive cerca de la iglesia, no se siente ofendido. Pero el que vive cerca de la iglesia, al frente o a una cuadra, sale llegando a 5 o 10 minutos atrasado. Y el que vive a 3, 4, 5 cuadras está afuera esperando que abra la iglesia. ¿Ven? Entonces uno tiene que aprender a darle a Dios el amor que se merece, la importancia. Si no, ¿cómo es que le llevamos pidiendo bendiciones de todo? O sea, queremos que Dios nos escuche todo, pero no damos nada a cambio. Tenemos que aprender a dar lo que podemos darle al Señor, que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo eso. ¿Amén? ¿Sí me debe entender, mi hermano? Mira, yo cuando iba a una iglesia cuando era todavía cristiano, yo vivía como a... No es que era todavía cristiano, soy cristiano. Cuando asistía a una iglesia lejos de mi casa, quedaba como a 12 cuadras de mi casa. Y yo siempre que iba al culto, siempre llegaba 5, 10, 15 minutos antes del culto. Y a veces yo renegaba cuando llegaba temprano, porque siempre la que había de la iglesia era una viejita. Y siempre que llegaba me decía: hermano, llenábame la iglesia. Y esas puertas eran pesadas, un poco difíciles de abrir. Ya, bueno, yo con amabilidad abría, pero por dentro mío decía: por gusto llegué tan temprano. Yo decía entre mí: mañana vengo más tarde. Pero no, cuando ya llegaba la hora del culto yo ya estaba desesperado. Y siempre llegaba 10, 15, 20 minutos antes. ¿Ya? Y era una familia que vivía de la iglesia a la vueltita, así allá. Ya llegaban cuando estaba el predicador predicando. A esa hora recién llegaban, apuraditos. Y lo peor de todo es que cuando ya estaban en el culto miraban a cada rato la hora y me decían: hermano Jimmy, ¿qué pasa? Le digo: ¿y aquí no termina el culto? Y yo digo: pero hermano, le digo, tengan paciencia que ustedes recién llegan y ya quieren irse. Y me miraban, mi hermano, y se me reían. Pero así es mi hermano. ¿Amén? Entonces, si queremos que Dios nos respete, también respetemos, pues no. Hagamos nuestro esfuerzo.